una guerra militar clásica de formaciones estructuradas, ordenadas por toques de corneta, donde la disciplina y la obediencia era lo que se imponía. Era lo que se imponía, las guerras napoleónicas. Y después, bueno, surgió con la aparición de la ciencia y la tecnología, bueno, el poder de fuego y el poder aéreo. Y surge entonces lo que llaman la segunda generación de la guerra. Ejemplo de ella, la Primera Guerra Mundial, una guerra estática, de trinchera, pero con el uso del poder masivo del fuego, del poder de fuego, con aparición de la aviación militar. Pero también surge después, con mayor contenido militar y ya no tanto obediencia, sino iniciativa en el campo de batalla, la tercera generación, que se circunscribe al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece el fenómeno de la guerra relámpago, aquella de los alemanes, el Blitzkrieg, guerra relámpago, con la aparición de los vehículos blindados, y bueno, eso le imprimió al campo de batalla una movilidad increíble, que hubo necesidad de imprimirle mayor velocidad a la tecnología que se aplicaba en el campo de batalla. Bueno, inteligencia, más movilidad, más protección blindada, más rapidez e iniciativa era lo que se imponía en esa generación de guerra, que era la tercera generación de guerra, como lo hemos visto. Pero después de ello comenzamos a ver, a partir del proceso globalizante, una nueva generación, que es la generación que hemos llamado de cuarta, que significa precisamente, bueno, la desconfiguración, el desdibujamiento del Estado-Nación, donde ya aquellos conceptos clásicos, clausewitzianos, de la continuación de la guerra, de la política por otros medios, o de la confrontación de Estados y Estados de forma violenta, comenzaron a apartarse y empezaron a darle paso a una nueva generación donde el Estado-Nación se desconfigura, se desnaturaliza y entran a jugar aspectos no estatales contra las Fuerzas Armadas del Estado. Es decir, es cuando se comienza a hablar entonces de guerra asimétrica, ese concepto que hemos venido también asomando, el concepto de la guerra asimétrica que la asomó en la misma doctrina norteamericana. ¿Bajo qué figuras? Bajo la figura de los conflictos de baja intensidad, bajo la figura de la campaña psicológica, bajo la figura del combate contra la moral. Y ahí juega un papel fundamentalísimo los medios de comunicación como instrumento de esa campaña mediática psicológica que no busca otra cosa, de acuerdo a la doctrina de los Estados Unidos, de cambiar conductas en masa, usando propagandas, bueno, en sus distintas clasificaciones como ellos lo hacen. Propaganda blanca, donde se conoce la autoría, propaganda gris, donde no se conoce la autoría, y propaganda negra, bueno, donde la autoría de la propaganda es falsa. Y bueno, y todos los conceptos que ellos utilizan, ¿no? Porque para ellos, realizan un estudio de operaciones psicológicas de una región o de un país en particular. De una región o un país en particular, un estudio completo. Y eso lo hicieron muy bien cuando fracasaron frente a Cuba, que comenzaron y agarraron a una cantidad de sociólogos y psicólogos y los sentaron en una mesa y empezaron a estudiar la idiosincrasia de pueblo a pueblo en Latinoamérica. Es decir, nos estudiaron de arriba a abajo, cómo pensamos, cómo vestimos, si somos o no somos consumistas, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que tenemos rasgos particulares, comunes
en Latinoamérica, bueno, hay rasgos que nos distinguen, pues, y nos hacen diferentes de pueblo en pueblo. Bueno, en esa oportunidad, en 1965, crearon o hicieron un manual que se llamó el Manual del Perfecto Golpe de Estado en Latinoamérica, basado precisamente en el estudio socioeconómico, psicosocial de los pueblos. Y eso es un instrumento más de estudio de ellos para aplicarlo en Latinoamérica y aplicar sus intereses imperiales. Porque así como eso, tenemos también a Curcio Malaparte en 1931 en París, con su manual de las técnicas de golpe de Estado. Bueno, desde allí para acá se han desarrollado cualquier cantidad de técnicas. El derecho de proteger, que surgió de la guerra preventiva, de la doctrina de la guerra preventiva después del derrumbe de las Torres Gemelas, el manual del perfecto golpe de Estado, el manual de Gene Sharp del golpe suave, de la dictadura a la democracia. Bueno, una cantidad de bibliografía, de estudios profundos, precisamente para aplicarlas en este contexto de guerra de cuarta generación, que ya hay autores chinos en una obra que llaman Guerra sin restricciones, como lo decía al inicio, que están hablando de guerra de quinta generación. Guerra de quinta generación porque ya combina lo de la cuarta, pero ya con mayor niveles de maldad. Y quiero decir con esto, bueno, que lo que buscan es precisamente el rostro del contrabando, del mercenariato, del sicariato, del socavamiento de la moral de nuestra juventud. Fíjense el problema que nosotros tenemos en frontera con el paramilitarismo. El profesor, el maestro Brito, estuvimos conversando sobre una tesis. Fíjense las ironías, ¿no? Y el juego de las cosas. Cuando uno habla de guerra simétrica, normalmente la plantea el débil. El débil. Nosotros no somos débiles, pero sabemos y conocemos la fuerza tecnológica y el poder militar de los Estados Unidos. De eso tenemos que estar conscientes. Pero cuando uno habla de guerra simétrica, por ejemplo, uno la plantea del débil al fuerte, del David al Goliat. Pues no, hay un coronel que hace y que trabaja, un coronel retirado de los Estados Unidos que trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Norteamericano, llamado Max Manwaring, que ha planteado la guerra simétrica contra Venezuela. Y esto es digno de reflexión porque cuando se plantea la guerra simétrica contra Venezuela es porque ya todas las otras formas posibles fueron infructuosas. Recordemos los niveles de intensidad de la guerra de cuarta generación que ha sido aplicada sobre Venezuela. En el 99, en el 2000, el presidente Chávez recién llegado al gobierno, instalando su revolución. ¿Qué trataron de hacer en este contexto de guerra de cuarta generación? Un primer nivel, transnacionales, tratando de hacer perder la soberanía nacional, chantajeando o tratando de chantajear al presidente Chávez. Bueno, se consiguieron con un muro, una pared. Eso fracasó. Es decir, la guerra de cuarta generación desde afuera fracasó en ese momento. Pero después vinieron con un segundo nivel de intensidad, que fue la quinta columna, manejada precisamente por las transnacionales y por los poderes foráneos. Y bueno, allí lograron, con una intensa campaña mediática, que le hicieron ver al pueblo y al mundo que el presidente Chávez no tenía el piso popular con que había llegado al gobierno en 1999. Y era totalmente falso. Totalmente falso. El presidente Chávez nunca bajó los niveles de popularidad.
pero le hicieron ver a buena parte del país y del mundo que el presidente Chávez estaba en el fondo, sin legitimidad, sin apoyo popular. Y ahí vino la arremetida aquella, grosera, no solamente contra él como presidente de la República, sino contra la democracia y contra la Constitución, cuando de un plumazo acabaron con ella en el 2002, golpe de Estado. Pero las cosas de la vida, pues, aquello que nos empezó y que se estaba germinando, esa unidad cívico-militar brotó y lo trajo de vuelta. Ahora viene un tercer nivel de intensidad en esa guerra de cuarta generación, que es hacer perder la soberanía bajo la desestabilización. La desestabilización, ¿cómo? Creando descontento en las masas populares, generando un ambiente de zozobra, de confusión, acompañado por un ambiente de guerra económica, de desabastecimiento. Y entonces tratan de manipular a la fuerza, a las bases populares, tratan de manipularlo en una situación ficticia para que ese pueblo se rebele contra el gobierno. Ese es el tercer nivel y ese es el que estamos combatiendo hoy en día, con todas las guerras que nos han hecho, subsumido precisamente en ese contexto de la guerra de cuarta generación. Guerras económicas, guerras eléctricas, guerras mediáticas. Pero allí está la semilla sembrada, allí está la fortaleza. Yo siempre lo digo, el presidente Hugo Chávez logró sembrar en el corazón de los venezolanos la semilla de la conciencia patriótica. Esa patria que estaba desconfigurada, desdibujada, desaparecida, la hizo despertar, la hizo despertar. Y eso está allí en los jóvenes. Aquí se ha tratado de manipular con el tema de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos en Venezuela? ¿Y cuántos estudiantes se han visto en las calles protestando? Unos pacíficamente, muy pocos por allí violentamente, pero otros manipulados y otros pagados, tarifados, tratando de desestabilizar, tratando de derrocar un gobierno legítimo y legal por la vía de la desestabilización. Mientras ocurría eso aquí en el este de la ciudad, bueno, en el oeste, ni se sabía lo que ocurría por allá, ni se sabía. Entonces, bueno, ya se quedó demostrado que estas protestas no fueron protestas espontáneas ni que salieron de un día para otro. Son protestas que fueron inducidas, financiadas, preparadas con mucho tiempo desde el exterior. Desde el exterior. Preparadas. Y bueno, y parte de la guerra, esta de cuarta generación, se dio ¿cómo? Tratando de fracturar a la Fuerza Armada, tratando de dividirla, tratando de hacer ver al país, a la Fuerza Armada y al mundo que aquí había un Estado represor. Si alguien quiere saber y conocer de represión a los amigos del mundo, remítanse a los aciagos días del 27 y 28 de febrero de 1989.